Ahora sí. Buenas tardes, ¿cómo te Hola encuentras? Pablo. Muy bien. Me hiciste acordar de ponerme auriculares, ahora que te veo con los auriculares puestos. Como quieras, ¿Me sí, escuchas bien? escucho bien. Escucho el perro también. Ay, discúlpame. No hay Mi pro- barrio está lleno de perros. A ver, espérame un segundo que me coloco los auriculares. La verdad que te conectaste rapidísimo. Yo soy puntual. No me gusta hacer esperar a nadie. Así que bueno, un saludo a todos los que Qué se están bueno. uniendo también. Claro, exactamente. En realidad yo iba a dar la bienvenida y te iba a presentar antes, Bueno, pero bueno, hacelo viniste ahora. rapidísimo. Buenísimo. Bueno, le doy la bienvenida a todos los que se están conectando. Buenas noches, o buenas tardes, o buenos días, depende de dónde estén. Yo sé que, Pablo, vos estás en Canadá, así que no sé si buenos días, buenas tardes, buenas noches. Pero bueno, le damos la bienvenida a este ciclo de entrevistas que estamos teniendo con Generación Provida, con distintas personalidades del ámbito Provida. Mi nombre, para los que no me conocen, ya he estado anteriormente, soy Guadalupe, y esta vez entrevistamos a Pablo Muñoz Iturrieta. ¿Quién es? Él se va a presentar también, pero bueno, yo voy a darles un pantallazo también y bueno, para que me corrijas vos si digo cualquier cosa que por ahí no sea cierta. Pablo Muñoz Iturrieta es argentino, reside hace varios años en Canadá, es un gran crítico de la erosión cultural contemporánea, como asimismo de distintas ideologías que han tratado de manipular al hombre según modelos ajenos a su naturaleza libre y racional. Es un gran investigador de las conductas humanas, es autor del libro Atrapado en el cuerpo equivocado. Bueno, en este libro ha desarrollado y analizado toda la cuestión de la ideología de género. Bueno, las conferencias de Pablo son muy concurridas, son internacionales. Ha dado conferencias en distintos países. Ahí está el libro. Muy bien, Pablo. Te lo muestro. Bueno, y también un dato que no es menor, habla un montón de idiomas. Habla español, inglés, alemán, francés, italiano, portugués, un poco de danés y filipino, latín, griego. Eh, Así que bueno, de los estudios, corregime cualquier cosa vos, Pablo, doctor en filosofía política y legal y espacio legal. Sabés que Máster en muchas en... conferencias dicen es doctor en filosofía política ilegal. Entonces, la gente, yo digo, ¿qué pensará? Que es experto en narcotráfico, en robos, en secuestros, madres de Plaza de Mayo. Claro, es que justo está la idea ahí. Podemos decir doctor en legal y política. Claro, Si no, filosofía legal cambiamos el y lugar. política. Muy bien. Exactamente. Es máster en psicología filosófica. No nombro las universidades No, no hay porque yo problema. no soy buen nombrando. Bueno, bueno, ha hecho un bachillerato en teología, en filosofía y en humanidades. Como vemos, bastante amplio su currículum. Pero bueno, esto es para presentarlo desde Generación Provida. Recordar, Pablo, digamos que no estás hablando solamente conmigo, sino con un montón de jóvenes, los de San Luis, en especial, digamos que la cuenta es de los jóvenes Provida de San Luis, pero se conectan un montón de chicos, un montón de jóvenes. Muy bien. Eh, yo no sé si conoces el grupo, más o menos te lo presento, si no, somos un grupo que nació a raíz del 8 de agosto en el año 2018, y bueno, con ese viaje histórico, con ese día histórico ya nos formamos. Hay chicos que son de la secundaria y también universitarios, y bueno, de San Luis propiamente, pero digamos también se nos suman un montón de chicos, sobre todo con estas entrevistas. Las redes sociales permiten todo, permiten que de cualquier lugar alguien se pueda conectar. Seguro, y seguro que mucha gente más la va a ver de distintos lugares del mundo, desde México, la Argentina, pasando por también por España y todas las islas del Caribe, que hay mucha gente que nos sigue. Así que un gusto enorme contactarme con ustedes, con todo San Luis, a todos los argentinos y Así todos es. aquellos de tantos países que nos están escuchando y que estamos todos unidos en la misma causa, con el mismo propósito. Así que una alegría enorme. Así es. Para mí un honor y un honor de parte de todos, que yo creo que hablo en nombre de todos,
entrevistarte a vos y tenerte acá. La verdad que es una oportunidad muy, muy linda. Bueno, queremos que te presentes vos ahora. ¿Quién es Pablo Muñoz Iturrieta? ¿Cómo te formaste? Que te presentes vos. Bueno, Ahora. yo creo que, a ver, si yo tuviese que explicar un poco la formación de uno tiene que darle gracias a todos aquellos que han sido parte del propio camino, ¿no? Empezando por mis padres, por mi familia. Yo una de las cosas que más tengo que agradecer es un detalle pequeño, pero que me ha influenciado en toda mi vida posterior. El hecho de no tener televisión en mi casa y en cambio de eso tener tiempo para jugar, para estar al aire libre, para practicar muchos deportes, viviendo en la montaña, aprendiendo a hacer tantas cosas realmente. Y, y bueno, eso yo creo que también es la base de toda mi formación. Por eso yo cuando me preguntan muchos papás qué consejos doy para educar a los hijos, es apáguenles la televisión y préndanles el cerebro. Eso es importantísimo. Y también, bueno, yo me crié en medio del campo, en medio de la montaña, así que cuando viene una persona y dice, no, que si uno vive en un lugar sin oportunidades, un lugar sin beneficios, sin la modernidad, sin internet, sin lo que sea, y hay tanta desigualdad. Eso es una gran mentira, porque yo me crié en medio del campo, en medio de la montaña, sin internet, sin televisión, sin absolutamente nada, y gracias a Dios pude llegar muy lejos, estar sin más. Por ejemplo, el año 2018 tuve la invitación de 2 universidades para hacer cursos de postdoctorado, y casualmente esas universidades, las 2 que me invitaron muchas más, y fui a varias más a dar conferencias y demás, pero esas 2 universidades donde fui a vivir y estuve ahí viviendo gran parte del tiempo en la Universidad de Cambridge y la otra parte del tiempo en la Universidad de Princeton en los Estados Unidos, y ese año una salió la primera, número 1 en el mundo, la otra salió número 2 en el mundo. Entonces, si un niño del campo, sin televisor, que se iba caminando a la escuela, que no tenía acceso a nada de las cosas que tiene un chico en la ciudad, yo no tenía nada de eso, pero sin embargo uno puede llegar tan lejos con el esfuerzo, con el apoyo, con la guía, con la lectura, cualquiera lo puede hacer. Cualquiera lo puede ser. Y casos así hay muchísimos en la Argentina y en tantos otros países. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia en mi propia experiencia de alguien que llegó lejos a ese nivel y alguien que podría haber llegado pero que no lo hizo? Y son las elecciones que uno hace, especialmente los sacrificios. El saber sacrificarse y el saber dejar cosas, incluso a veces la misma familia, para poder uno crecer. Muchas veces hay mucha gente que está bien ser familiar, ¿no? Y está bien tener un cariño muy grande a la familia y una cercanía con la familia, pero no tiene que ser un apego que a uno no lo permita crecer. Porque si uno no está dispuesto a dejar la familia, si uno no está dispuesto a dejar padre y madre, como dice, no puede ni siquiera formar un buen matrimonio. Entonces uno tiene que estar dispuesto incluso a dejar lo que sea con tal de formarse bien. Yo en mi caso particular, a los 12 años me tuve que ir de mi casa para poder ir a una escuela secundaria y formarme bien, por ejemplo. O sea, yo a los 12 años me fui de mi casa a vivir a 550 kilómetros y yo me tenía que lavar la ropa, yo me hacía tantas cosas, aprender a cocinar, aprender a sobrevivir, pero eso es bueno también. Eso es bueno porque parte de la enseñanza de los padres tiene que ser enseñar a los hijos a madurar y a crecer, ¿no? Y especialmente a tener principios y principios que sean guía en el momento de tomar decisiones en la vida de cada uno de nosotros. Y eso es lo que yo siempre a los jóvenes les digo: tienen que sacrificarse, no se preocupen, las cosas no son fáciles en esta vida, ¿no? Pero bueno, exactamente. me preguntaste quién era y esos son mis principios y esa es la manera como yo actúo, así que yo creo que eso tal vez explica más que cualquier otra cosa o títulos o cuestiones que uno puede tener que son circunstanciales en realidad. También te queremos preguntar, así como contaste cómo fue tu infancia, tu adolescencia, ¿qué te llevó a vos a defender la verdad? Ese afán por defender la verdad, ¿y qué produjo que esta defensa la hicieras por las redes sociales? Mira, a ver, yo creo que esa curiosidad
esa sana curiosidad por estudiar al ser humano, por estudiar quiénes somos, por uno comprenderse a sí mismo, porque yo creo que todos nosotros tenemos preguntas que nos llevan a decir, bueno, ¿quién soy yo? ¿Cuál es el propósito en mi vida? Especialmente si uno está alejado de la televisión, del bombardeo ideológico, del lavado de cerebro, uno comienza a preguntarse las verdaderas cuestiones de esta vida. Y muchas veces los jóvenes, lamentablemente, no se hacen esas preguntas porque están como anestesiados por tanta información, por la música, por el estilo de vida que en cierta manera te da una visión falsa de la realidad y una visión falsa que supuestamente al estar tan anestesiado no te pone delante tuyo la necesidad y la gravedad de preguntarse esas grandes preguntas. ¿Para qué estoy en esta vida? Pero eso es una pregunta que me la hice siempre. Yo viviendo en la montaña, en mi pueblo teníamos ovejas, teníamos animales, yo andaba mucho a caballo, pasaba mucho tiempo en la intemperie, durmiendo bajo las estrellas. Yo en el verano, por ejemplo, íbamos a la montaña, había muchos pastores con rebaños de cabra, ovejas. Yo tengo fotos, por ejemplo, tengo 2 años, tengo una foto increíble. Estoy parado enfrente de un rebaño y en el rebaño tiene que haber más o menos 500, 600, tal vez 1000 ovejas detrás mío. Es enorme. Yo tenía 2 años parado ahí adelante. Una foto que me ha quedado muy grabada porque esa fue mi infancia, ¿no? Y uno viviendo en medio de la montaña y uno, por ejemplo, tengo recuerdos de tener 12, 13, 14 años durmiendo en la intemperie, en medio de la cordillera de los Andes, yo abría los ojos y tenía las estrellas, ¿no? El universo. Y eso, sí o sí, claro, primero que es hermosísimo y es liberador realmente. Pero eso sí o sí te hace plantear el para qué estás en esta vida. Sí o sí. No hay manera de escaparse. No hay manera de escaparse porque es una grandiosidad y una enormidad la del universo que uno comienza a replantearse todo, ¿no? ¿Para qué estamos aquí? ¿Quién creó este universo? ¿Cuál es el sentido de la vida? Y realmente te pone en una perspectiva única, me parece. Por eso también a mí me parece que el hecho de criarse en la naturaleza, en la montaña, es lo mejor que se le puede ofrecer a un joven. Entonces, yo creo que por ahí comienza mi búsqueda de la verdad. Yo también obviamente viví con una familia totalmente provida. En Argentina en el año 85-86 ni siquiera se planteaba la posibilidad de que algún día se apruebe el aborto. Pero sin embargo, mis padres en mi casa daban charlas pro vida contra el aborto. En mi casa, por ejemplo, venía gente, yo tengo esa memoria, venían familias, venía gente del campo, gente muy humilde, y como mis padres tenían más formación, leían mucho y demás, entonces le daban clases a la gente humilde y les enseñaban por qué el aborto estaba mal y por qué había que defender la vida. Y muchos años después, porque yo me crié con eso, entonces para mí era normal que hablar en contra del aborto, a favor de la familia, en contra del divorcio, claro. Pero muchos años después yo le pregunté a mi madre, a mi mamá, por qué daban charlas. Cuando comencé a entender toda la estructura de cómo funciona el mundo, le pregunté por qué daban charlas contra el aborto cuando ni siquiera era una posibilidad real en ese momento. Y ella me dijo, porque una vez que se empezó a hablar del aborto, del divorcio con Alfonsín, ellos sabían que el camino ya estaba señalado para... Estamos hablando de la década del 80, más o menos, claro, como dijiste, hace un montón de años. Sí, hace más de 30 años. Entonces, cuando en Argentina comienza el debate del divorcio y se aprueba el divorcio, mis padres dijeron, aquí se perdió todo ya. Porque una vez que se aprueba el divorcio, ¿qué significa el divorcio? El divorcio significa que esa promesa mutua que se hacen de por vida a los esposos, el Estado ya tiene injerencia y la puede dividir y disolver. Es decir, una vez que lo que Dios ha unido y el hombre viene y dice, tengo el poder para separarlo, significa que el matrimonio ya no es más matrimonio. Por eso, en mi opinión, al menos personalmente, existe el matrimonio legal, reconocido por el Estado, el matrimonio civil, pero es un matrimonio que no tiene absolutamente ningún valor. ¿Por qué? Porque en la noción misma del matrimonio, el Estado dice que se puede romper y se puede eliminar y disolver. Entonces ya está, no es un matrimonio. Se tendrá que hacer porque en Argentina se hizo un contrato entre la Iglesia, por ejemplo, y el Estado, de tal manera que todo aquel que se case por la Iglesia sí o sí se tiene que casar por lo civil, por ejemplo, ¿sí? Pero por ejemplo, en los Estados Unidos, en Canadá, cuando un matrimonio se casa, no tiene que casarse por el civil. No tiene que casarse por el civil. Podés hacer uno u otro. ¿Por qué? Porque la Iglesia no te reconoce el matrimonio por el civil.
por así decírtelo. Bueno, tampoco lo reconoce en la Argentina, porque en la Mira. Argentina se puede casar por el civil, pero sí o sí se tiene que casar por la iglesia. Pero ¿a qué voy con esto? Que una vez que se destruye la Ujú. noción intrínseca del matrimonio como algo que es hasta la que la muerte nos separe, porque es una noción también natural del matrimonio, también es una cuestión religiosa, es en función de los hijos, en función de esa entrega personal que se hace, de ese sacrificio, ¿no? Entonces se acaba todo ahí. Y eso fue una de las cosas que yo también entendí desde muy temprano. Ahora, con respecto a la otra mitad de la pregunta, ¿por qué las redes sociales? Porque yo en ese momento que comienza el debate para el aborto, yo nunca estaba en las redes sociales ni nada de eso, no me interesaba mucho porque yo soy una persona, te voy a confesar algo, yo estoy en Twitter, estoy en Facebook, estoy en Instagram, en YouTube, y hoy, por ejemplo, me escribió un profesor de que enseña Derechos Constitucionales en la Universidad Nacional de Rosario. Es una persona muy buena, muy querida, un estudioso muy grande de la Argentina, que escribió un libro buenísimo, que lo tengo por acá. ¿Dónde lo tengo? Tengo una montaña de libros, pero por algún lado lo tengo. Eh, es un libro, Podés nombrar al autor si no, sí, en el se libro. llama Pablo Yurman. Ay, no sé qué lo dice el libro, bueno. Está por acá, por ahí está. Se llama Pablo Yurman, él escribió un libro, Aborto ya, la orden del poder financiero internacional, espectacular, el libro lo recomiendo a todos para que entiendan toda esa trama que hay detrás de la imposición del aborto en la Argentina. Y él me dice, Pablo, te felicito, estás muy mediático con todo, la verdad que me cuesta seguirte. Y en realidad sí, yo posteo, mira, yo leo algo, estoy leyendo todo el tiempo, leo un libro y se me ocurre una frase genial, inmediatamente me voy a Twitter, la largo, inmediatamente lo posteo en Facebook y en Instagram, es así como hago, ¿no? Pero no es que yo estoy en Twitter o en Facebook o en Instagram todo el tiempo, en realidad yo lo uso para comunicar, pero no lo uso para consumir, porque a mí no me gusta perder el tiempo realmente mirando y demás, no tengo tiempo para eso. No es que desprecie lo que la otra gente puede ofrecer, pero no tengo tiempo para eso realmente. Sí veo YouTube, por ejemplo, porque en YouTube Claro. yo tengo control sobre lo que veo. No veo televisión, pero sí veo YouTube, porque yo en YouTube digo, quiero aprender sobre tal cosa. Y entonces pongo el título, pongo la persona, a ver qué dijo, suponete, por así decir, liberaron a los violadores en Argentina. A ver qué piensa Agustín Laje al respecto, qué piensa Francisco Neto, qué piensan otros, a ver si yo generalmente escribo mucho y una vez que escribo algo, yo tengo este método. Yo no escucho a otros y después escribo, sino que yo escribo y después escucho a otro para ver si lo que yo dije tiene fortaleza intelectual y después muchas veces digo, bueno, la manera como yo lo dije está mejor todavía que esto. O tal vez él lo expresó Ujú. mejor para incorporarlo y así uno como va Claro. aprendiendo y va creciendo. Pero me metí en las redes sociales porque una hermana mía me dijo, hacete una cuenta, porque estás en Canadá, no te conoce nadie. En el 2008, en el 2018, perdón, con todo el tema del aborto, yo tenía una furia porque quería estar ahí, quería hablar y no podía, estaba lejos, entonces estaba en Inglaterra en ese momento, cuando fue todo el debate, y entonces mi hermana me dice, abrite redes sociales, entonces me puse Facebook. Después mi hermana dijo, no, pero la cosa ahora con los jóvenes es Instagram. Yo no tenía ni idea que era Instagram, ni siquiera sabía que existía, para que te des una idea. Entonces entré en Instagram, Y acá estamos. sí, pero Instagram recién lo empecé a hacer, si yo mal si no recuerdo mal, creo que fue hace un año nomás que empecé con Instagram. Una vez que ya empecé Ujú. a viajar y demás, recuerdo que estaba en un mecánico con el auto, que tenía que cambiar algo, una pieza, y ahí fue que tenían Wi-Fi y entonces me puse a bajar el Instagram y a aprender cómo se usaba, me vi unos tutoriales. Lo gracioso es que, por ejemplo, Instagram TV, tardé como 6 meses en descubrir dónde estaba, yo ni sabía que habían videos en Instagram. O los live de Instagram, tampoco no tenía ni idea. Cuando alguien me propuso hacer un live, tuve que empezar a ver cómo se descubre que hay un live, no tenía ni idea, ¿no? Pero bueno, son cosas que uno va aprendiendo de a poco. Así es. Y sobre todo en este tiempo de, de- de pandemia, de cuarentena. Sí, sí, Que sí. bueno, tengo que preguntarte también, Bueno, ¿qué opinas con respecto a esto? A lo del coronavirus, a la cuarentena tan extensa que estamos teniendo ahora en Argentina y bueno, en todo el mundo también. No sé, eh, Canadá, bueno, cómo estará con ese tema. sí, yo estoy en una situación especial porque yo vivo en medio del campo, en medio del bosque, entonces a mí no me frena nadie. Si
a mí no me puede denunciar Qué el lindo. vecino más cercano porque está a 20 kilómetros. Entonces, durante la cuarentena, personalmente a mí no me afectó absolutamente nada. O sí me afectó, pero me afectó de manera positiva. ¿Por qué? Porque aquí yo, durante la cuarentena, si bien en Canadá, por ejemplo, pararon todas las escuelas y pararon todos los comercios, cerraron todos los comercios, eh, lo cual fue una locura porque ahí se ve que hay otro motivo económico también detrás de la cuarentena. Yo les recomiendo ver la entrevista que tuve el lunes sobre geopolítica y la situación actual, se llama en mi canal de YouTube, con el doctor Marcelo Gullo. Y a él explicaba a él que esta cuarentena, y yo voy a repetir y voy a tomar la idea porque me pareció sensacional, esta cuarentena tiene tres objetivos principales, o el aprovechamiento del virus, porque Ujú. no sé si te acordarás, pero cuando fue lo del SARS, que era un virus como el coronavirus, es un tipo de coronavirus, pero es el SARS coronavirus 1, este es el COVID-19, el SARS Sí, cuando salió en el 2003 y después el MERS, que fue en Medio Oriente, que surgió en el 2011, fueron virus que sí, que mataron gente, que demás, sí, pero después nadie hizo, no hubo toda una campaña mediática para tratar de matar de miedo a la gente, ni nada, ya está. El SARS llegó a Canadá, murió 50, 60 personas, no me acuerdo cuántas fueron las que murieron, pero ya está, la vida siguió normal. Con el coronavirus hay otro propósito detrás, es decir, es como lo que pasó con este negro George Floyd, lamentablemente. Lo mataron, pero habían fundaciones, yo voy a sacar un artículo mañana que va a ser muy revelador, he estado sacando una serie de artículos ayer, qué fue lo que pasó con él, porque los medios están mintiendo mucho, hoy saqué cuál es la ideología de fondo y por qué se lo está aprovechando, pero era, y mañana voy a demostrar, y tengo todas las pruebas para demostrarlo, había un fondo creado de millones de dólares, muchísimo dinero, que simplemente estaban esperando que maten a un negro. Simplemente eso, para alargar todo ese dinero a las calles, para sacar a esa gente, para imprimir claro. carteles, para movilizar. Estaban esperando que pase algo. Y en Estados Unidos, es una realidad, tarde o temprano pasa algo con los negros, porque yo viví muchos años en los Estados Unidos, y en los Estados Unidos, hay que decirlo, sin temor a que después te acusen de racista y demás, pero hay barrios que son muy peligrosos. Los barrios negros son peligrosos. Son esos como entrar si querés, salir si podés. En Argentina, en Ujú. Argentina hay barrios y villas que la policía no entra, porque si entra la policía no sale más, eso es sabido. Lo mismo pasa en Estados Unidos. Y entonces, tarde o temprano, la policía se tiene que enfrentar ante ciertas situaciones que se pueden desbordar, lamentablemente, se pueden ir fuera de control. Tengo muchos amigos policías en los Estados Unidos y varios de ellos me han comentado que cuando ellos, por ejemplo, frenan un automóvil por alguna infracción, por algo, muchas veces ellos van con un miedo tremendo porque no saben con quién se van a encontrar. Muchas veces les ocurre a ellos que frenan a alguien y les comienzan a disparar. Tengo amigos policías que han visto muchos compañeros de la fuerza de ellos siendo asesinados por negros cuando los detienen, cuando van a un lugar a hacer un allanamiento, cuando hay una orden del juez y los reciben con cientos de balas y ametralladoras y todo. Entonces es una realidad y eso hay que entender también, esa presión psicológica. Obviamente que muchas veces puede ser que se le vaya de las manos, pero aquí voy, que tarde o temprano siempre va a haber un negro que se les vaya la fuerza, que le peguen, que se muera lamentablemente, o que lo mate como pasó ahora. Eso pasa, Claro. eso pasa. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que el coronavirus es una cosa parecida. Estaban esperando que pase algo a nivel mundial para implementar medidas que produzcan, que tengan un efecto en tres ámbitos especiales. El primer ámbito es el ámbito económico, porque es un hecho de que si los grandes poderes económicos de este mundo no le hubieran dado el visto bueno a la pandemia y a la cuarentena, si ellos no hubieran dicho sí, se Ujú. hace, jamás hubiera pasado. Esto es como la época del emperador. En el Imperio Romano, por ejemplo, cuando un gladiador tenía que enfrentarse a las fieras, tenía que enfrentarse a una hueste del ejército romano, por ejemplo, esos gladiadores generalmente eran esclavos. Y esos esclavos se entrenaban a muerte porque ellos sabían que si llegaban a ganar una batalla, los podían liberar y salían de ese estatus de la esclavitud. Por ejemplo, una de las películas más sensacionales que se han hecho es Gladiador. La película Gladiador en realidad está
está basada en un libro que se llama La Lanza. El que quiera leer ese libro es impresionante. La Lanza es un libro, es una novela en realidad escrita por Louis de Wold, un autor muy bueno, que hace una novela sobre la vida de Longinos. ¿Quién es Longinos? Longinos es un personaje real, es el soldado que le clava la lanza a Cristo en el Calvario. Y cuando Longinos le clava la lanza a Cristo, que derrama sangre y agua, dice la tradición que le desparrama esa sangre y esa agua, lo último que le quedaba sobre sus ojos, y él recupera la vista porque él tenía una miopía muy grande. Muy bien, en esta novela, este autor relata de modo novelesco, inventa cómo habrá sido la primera parte de la vida de Longinos. Y la vida de Longinos es lo que vemos en la película Gladiador. La película Gladiador la saca toda esa historia de la vida de Longinos, de Louis de Wold. ¿Y a qué voy con esto? El gladiador, cuando él tiene que enfrentarse a estas huestes o en estos combates, cuando él vencía, todo el mundo empezaba a aclamarlo. Si a la multitud le gustaba, pedía la libertad. Y si a la multitud no le gustaba, pedía la muerte. Y entonces todo el mundo miraba al emperador y el emperador tenía el poder de decisión. Si hacía así, el pulgar. Si hacía así, vivía. Sí. Si hacía así, moría. Lo mismo pasa con el orden financiero internacional. Son ellos los que tienen el pulgar ahora que deciden si la Argentina, por ejemplo, va a ser un país libre de aborto o con aborto. Si Argentina es un país donde se hace la cuarentena o no se hace. Es decir, Argentina y Alberto Fernández es un títere del poder mundial, como Macri. Son todos títeres en realidad que hacen los que les mandan desde arriba. ¿Y a qué voy con todo esto? Que en Canadá, por ejemplo, lo que decía al principio, solamente se cerraron los negocios. Nada más, podían salir a la calle, podían salir a correr, podían estar todo lo que quisieras. Es decir, que no les importaba tanto ese aspecto, que había que tener distancia social y demás, sí, pero no como en Argentina, que están todos encerrados. Es una locura lo de Argentina. Tal vez lo hacen porque a los argentinos no les importaría. Si les dijesen, se cierra todo, pero pueden seguir su vida haciendo lo que quieran, todo el mundo se iba a la playa, lo que sea, bueno. Entonces, ¿qué pasa? Hay un objetivo económico para destruir las economías de nuestros países, eso seguro. Y especialmente para transferir grandes capitales al lugar que esta misma oligarquía financiera internacional ha decidido que debe ser el centro económico mundial en el futuro, que es la China. Eso seguro. Y también está la complicidad del gobierno chino, que acepta también ser la base de este nuevo orden económico mundial. Y aparte, como decía este doctor, sí, el 60% de las compañías actualmente son poseídas o son administradas o son dueños este pequeño grupo financiero. Hoy en día van a ser el 80, el 90, es impresionante en Canadá, en Estados Unidos, en Argentina mismo, la cantidad de compañías que han quebrado. De hecho, en Argentina el mismo gobierno está diciendo que se estaticen, no dicen la palabra robar, dicen la palabra apropiarse, que es lo mismo, es un robo, ¿no? Pero bueno, la crisis financiera a la que están llevando todo esto a propósito, es a propósito que lo están haciendo. En segundo lugar, es una crisis geopolítica, porque obviamente que el tablero mundial está cambiando todo el tiempo. Todo el tiempo se está dando una nueva configuración del orden mundial. Y hay un problema para todos los globalistas con esta intención que tenían a nivel mundial, y es que en Estados Unidos eligieron de presidente a Trump, y en Rusia eligieron a Putin, en Brasil eligieron a Bolsonaro. Entonces, claro, son tipos que luchan por su patria, no son globalistas. Y entonces hay que reventarlos. ¿Por qué te crees que todas las noticias dicen que en Brasil hay fosas masivas, los muertos, Bolsonaro? Todos contra Trump. Todos contra Trump, sí. Todos contra Bolsonaro. Sí. ¿Sí? Entonces, eso es el centro. Nos quieren hacer creer que Rusia y Estados Unidos están peleados. Es mentira. Si hasta el mismo Trump el otro día, hace 3 días, pidió y dijo esto. No hay ninguna razón por la cual Rusia no está en el grupo de los G7. Rusia, que es un país poderosísimo, el país más grande de la Tierra en territorio. Entonces Trump dijo, como yo organizo el G7, y el G7 tendría que haber sido ahora a fines de junio, yo lo invito a Trump.
Trump tiene que estar, ya está, se acabó G7, no, G8 se va a llamar. Porque a Trump lo habían expulsado en el gobierno de Obama, perdón, a Rusia lo expulsaron en el gobierno de Obama por el anexamiento de Crimea y demás. Bueno, entonces ahora Merkel y todos los títeres dijeron, no podemos ir a Estados Unidos por el coronavirus, no se hace, entonces se va a hacer en septiembre, no sé cuándo se va a hacer. Pero ¿a qué voy con esto? Que está obviamente un objetivo geopolítico y de paso, bueno, todos los que quieran hacer del curso de geopolítica, la semana que viene comienzo el martes. Ya dicté un curso que está abierto, el que lo quiera tomar lo puede ver en YouTube, se pueden inscribir si quieren. Y si no, comienzo el nuevo curso que es continuación de este, pero si no hicieron el primero, no importa, pueden hacer el segundo, se complementan mutuamente, pero no son lo mismo, se hablan de temas distintos, pero muy interesantes, tanto uno como el otro. Y en tercer lugar está el ataque antropológico al ser humano, es decir, la destrucción del ser humano. Porque están aprovechando todo este tiempo, y no solamente este tiempo, sino que esto viene hace muchos años, que es lo que explico en mi libro Atrapado en el cuerpo equivocado, que es la imposición de una nueva visión antropológica del ser humano, que es la ideología de género. Es la destrucción de la familia, es la disolución del ser humano, y en lugar del ser humano se pone en su lugar identidades. Y de hecho, todo lo que está ocurriendo ahora en los Estados Unidos me está dando la razón a lo que nosotros hablamos la otra vez. Se quiere suplantar la noción del ser humano por nociones de identidades. La identidad si sos trans, si sos negro, si sos lesbiana, si sos homosexual. Tal vez alguno será hombre u otro será mujer. Pero es toda una política identitaria para tratar de dividir a la sociedad y tratar de fundamentar al ser humano no en su racionalidad y su libertad, que eso es lo que nos constituye el ser humano y nos distingue de un perro, sino en cualquier otro tipo de identidad que es constitutiva de cada uno y fundamento de lo que sería la propia persona. Entonces, en algunos casos es la raza, en otros casos es la orientación sexual, como dicen, en otros casos es la identidad de género, y ahí tenés una ensalada de 112 géneros para elegir, hasta tal punto que incluso, como muchos lo habrán visto en mi Twitter, ahora a ver si lo pongo aquí en la pantalla, incluso han sacado la nueva bandera LGBT. ¿Sabías, no? Una nueva bandera han sacado. Con color negro. Eso mismo, tiene una línea marrón negra y otra marrón para que no se la vayan a ofender los que no son negros. O sea, es una locura. O sea, ahora yo estoy representado ahí en ese marrón. Pero es una locura y a mí me parece una estupidez total. Si por ejemplo, suponete que pase algo en Argentina. Y entonces los LGBT dicen, vamos a agregarle una línea celeste por los argentinos. Yo ¿sabéis qué? Les digo, pero ¿saben qué? Lo primero que hago es les quemo la bandera, porque yo no quiero estar en esa bandera. ¿Sí? Yo no quiero estar en esa bandera, ¿qué tiene que ver? Y entonces yo por eso expliqué, aquí lo voy a mostrar a ver si se ve bien, yo por eso expliqué, mira, ahí está la bandera, no sé si se alcanza a ver bien el negro, ahí, ¿sí? Esta es una foto de una marcha de esta semana, es decir, que ya están todos los grupos identitarios. Y una cosa que yo presto mucha atención en las marchas, cuando veo fotos y demás, digo, a ver qué banderas hay, porque ahí ves los distintos grupos que están todos como solidarizados. Todos los negros de Black Lives Matter, que yo lo voy a explicar en el artículo que va a salir publicado mañana, es un grupo extremista, es un grupo de choque, de hecho es un grupo muy peligroso, que es continuación de Black Panther, son grupos terroristas. Los antifas son comunistas totales, pero comunistas de choque, de los peores. Está la bandera de Palestina siempre, pobres palestinos, o sea, usan la causa de Palestina porque, claro, son oprimidos. Entonces la bandera de Palestina, la bandera LGBT, la bandera de los trans, y así tenés grupos sabidos y por haber. Es increíble realmente toda esta política identitaria que busca dividir la sociedad sin ningún fundamento cierto, porque nosotros, filosóficamente, para poder distinguirnos de un perro, ya tenemos un criterio fundamental que es el hecho de la racionalidad, el hecho de poder elegir, de ser libre, la espiritualidad del ser humano. Entonces no hace falta ir buscando distintos aspectos para distinguir, porque si es por eso entonces,
Si es por eso, vamos a tener que distinguir a aquellos que tienen pecas de los que no tienen pecas, los que tienen pelo negro de los que tienen pelo marrón, de los que tienen pelo rubio, de los que son colorados. Vamos a tener que distinguir en altura, vamos a tener que distinguir en tamaño de nariz, vamos a tener que distinguir por el peso. Entonces los que pesan 84 ya son una categoría distinta de los que pesan 60. Exactamente. O sea, si tenés 10 dientes, si tenés 20 dientes, si naciste con 5 dedos o si naciste con 6, puede pasar una cuestión genérica, lo que sea. Es decir, Y es buscar la igualdad en los desiguales. claro, y no tiene sentido eso porque, como yo dije en el artículo ayer, es como buscarle un canas al recién nacido. No, es al pedo, como decimos, perdón, en Argentina. ¿Para qué hace tanta diferencia? Sí. Cuando en definitiva, y después te viene con el verso de que somos todos iguales. Somos iguales cuando conviene y somos todos desiguales cuando le conviene a ellos. Otra gran contradicción también de todo este movimiento. Exactamente. Bueno, Pablo, tengo que pasar a otro tema, Sí. así aprovechamos el tiempo. Así que ya tocaste un poco de ideología de género, te quería preguntar cómo definís vos a la ideología de género y cómo es que nace, y si podés comentarnos cuáles son los principales pilares que tiene esta ideología de género. Bueno, en realidad, ¿Me escuchás? vamos a hacerlo resumido por una cuestión de tiempo. Sí, vamos a hacerlo resumido por una cuestión de tiempo. La palabra género sale por primera vez en la historia en un artículo que se publica en el año 53 por el doctor Money, donde él trata de proponer esa idea que ya había propuesto Simone de Beauvoir, pero le pone nombre. Simone de Beauvoir había dicho en el año 49 en su libro feminista más conocido, El segundo sexo, ella decía: la mujer no nace, sino que se hace. Y entonces él dice, bueno, si el sexo es una construcción social, en lugar de tener un sexo, ¿cómo se llama esa percepción de la identidad propia de cada uno? Y él le pone el nombre género. Ahora, ¿de dónde saca él la idea de género? Él era experto en biología, en zoología, de hecho estudiaba insectos, era su especialidad. Y entonces en la zoología hay una división que nosotros la aprendimos en la escuela, que es la división entre género y especie. Así como tenés la especie perro, la especie gato, la especie ser humano, tenés un género más amplio que es el género animal. Entonces él lo que propone en su teoría, y esto nadie creo que lo notó antes de mi libro, es que el hecho por el cual él dice género es porque nosotros estamos por encima de la especie, y eso es lo que explica por qué uno se puede autopercibir como un caballo, se puede autopercibir como un gato, como un perro, porque nosotros en realidad somos género, porque somos seres intelectuales. La evolución nos ha llevado a un nivel superior a todos los animales, de tal manera que nos podemos autopercibir con cualquiera de ellos, porque tenemos esa libertad. La libertad nos da... esa es la diferencia que tenemos con un perro y un gato, que el gato es gato, el perro es perro, pero nosotros como seres humanos podemos ser perro, podemos ser gato, podemos ser fluido, podemos ir cambiando de especies. Esa es la locura, ¿no? Entonces, eso es el origen de la ideología de género, que luego hay distintos pensadores que lo van desarrollando, como Julia Firestone, está Judith Butler, que es tal vez la más conocida, y muchas más de todo lo que sería el feminismo de género y demás, dentro del feminismo radical. ¿Cuáles son los postulados principales entonces? Sí. Primero, que no hay naturaleza humana, no existe la naturaleza humana, sino que cada uno de nosotros tiene una identidad de género. Esa identidad de género que nosotros creemos que tenemos es dada por una imposición social, pero en realidad es fruto de la autopercepción de cada uno de nosotros. Pero nosotros, por ejemplo, somos reprimidos por nuestros padres y demás, y por lo tanto no descubrimos esa identidad de género hasta que vienen ellos y nos iluminan. Entonces, eso por un lado. Pero también hay muchas contradicciones, porque si bien ellos niegan la naturaleza humana, una vez que ellos dicen, mi naturaleza es ser, soy un hombre, soy mujer, soy una mujer trans, dicen ellos, entonces ahí hay una gran contradicción, porque ahí nomás lo primero que buscan hacer ellos es una legitimidad cultural e incluso biológica. Y entonces tratan de ahí darle explicaciones de que no, porque nací atrapado en el cuerpo equivocado, porque tengo cuerpo de hombre pero cerebro de mujer. Y comienzan, son por cuestiones hormonales, por cuestiones genéticas, es decir, tratan
si bien niegan el hecho de la naturaleza humana y de la biología, de la genética, tratan de darle siempre una racionalización y una justificación y una argumentación natural. Y esa es la gran contradicción, porque lo más fácil Sí, sería decir, no existe la naturaleza humana, todo depende de la percepción, listo, me percibo un poco como caballo y ya está, y porque yo quiero y se quedó ahí, no hay ningún otro argumento más que ese. Si al menos dijesen eso, aunque fuese una locura, tendría más sentido lógico a la propuesta, pero ellos al tratar luego de negar la naturaleza humana, darle un fundamento natural, no tiene sentido. Es como querer, es como querer decir que el dinero no vale nada, pero después te quiero comprar algo con dinero. Cuando me hiciste tú un argumento que el dinero no vale para nada. O, por ejemplo, el dinero no vale para claro. nada o no hay propiedad privada, como dicen los comunistas. Y entonces le digo, bueno, regálame el iPhone. Ay, no, ahí sí Ujú. es propiedad privada. Es lo mismo, es contradicción absoluta, ¿no? Sí, Como le pasó a un profesor de sí, sí, California. Mira, exactamente. hay una historia real de los Estados Unidos que un profesor comunista, todo propiedad privada, pero tenía un super Mercedes-Benz. Y un día desaprobó un estudiante y este estudiante estaba tan enojado que dijo, a ver, comunista de mierda, a ver si te aguantas esta. Y fue y le rayó el Mercedes-Benz. Y después Ay, lo no. filmó y de hecho eso, habría que buscarlo a ver dónde está ese video, pero el tipo enfurecido porque le habían tocado el auto. Pero qué, acaso no era todo, no era que la propiedad No privada era, no no, sea. no era todo. entonces, Exactamente. entonces, bueno, yo creo que con eso ya te di un Bueno, Pablo. pantallazo general de la ideología de Sí, género, ¿no? sí, sí, sí. Y te quiero preguntar también, para los jóvenes, sobre todo que nos están mirando, ¿qué tips nos darías para esta batalla contra la ideología de género que tenemos en Generación Provida? La tenemos como pilar también, ir en contra no solamente del aborto, sino también contra la ideología de género en defensa de la familia. ¿Qué tips le darías a la juventud? En primer lugar, que se formen bien. Y formarse bien significa, en primer lugar, de modo negativo, tratar de sacar de las vidas todo aquello que puede ser un obstáculo para el propio crecimiento personal. Es decir, la televisión, tener mucho cuidado. No digo que no vean películas o cosas que les gusten, pero tener discernimiento y tener uno control, que no te lo impongan. Entonces, en ese sentido, YouTube puede ser una cosa buena, pero puede ser una cosa mala, porque cuántas veces uno puede pasar horas viendo YouTube y perdiendo el tiempo en cosas que no sirven para nada y después se sintió mal porque pasó tanto tiempo y no hizo nada. Entonces, sacar de la vida de uno todas las cosas que me pueden hacer mal. Segundo, hay que hacer un horario en el cual uno se tiene que proponer cosas. Y tener un horario con objetivos claros para cada día. Es decir, yo hoy mañana me levanto a tal hora, ¿y qué voy a hacer mañana? A ver, objetivo y ponerlo por escrito en el celular, en la computadora, en un papel, donde sea. Son cosas, consejos de cosas que hago yo. Me pongo toda una lista de cosas que yo quiero concretar. Si después las concreto o no, no importa, pero al menos durante el día muchas veces pasa que perdemos el tiempo porque no sabemos qué hacer. En cambio, si tenemos una lista de cosas que hacer, es un recordatorio de decir, me tengo que poner a hacer esto, tengo que hacer aquello, tengo que contestar esto, tengo que contestar aquello, quiero escribir un artículo sobre este tema. Entonces, darse tiempo y leer, hacerse una lista de libros que uno quiera leer. Para el tema de la ideología de género, yo les aconsejo encarecidamente, por ejemplo, que lean mi libro, porque mi libro, en definitiva, después de haber leído yo prácticamente, absolutamente todo lo que se ha escrito sobre ideología de género, yo les puedo asegurar que mi libro es un resumen, es el único libro que existe en el mundo, en cualquier idioma, que resume toda la literatura científica al respecto para rebatir los argumentos del género. Es el único que hace eso. Entonces, leer libros así, libros que te formen. Leer, por ejemplo, entonces ya mencioné el libro Atrapado en el cuerpo equivocado para el tema de ideología de género, pero también leer otros autores que te hacen ver cómo funciona la cosa, cómo es que realmente funciona todo este esquema internacional para tratar de imponerlo. Entonces ahí entra, por ejemplo, el libro de Bustilaje sobre la nueva izquierda, cómo en Argentina es el comunismo la que tiene la bandera, pero es un comunismo que también está siendo usado por esta oligarquía internacional del dinero. Entonces, leer libros, por ejemplo, el de Pedro Baños, por ejemplo, que es el fundamento del curso que dirige Geopolítica, de cómo funciona el mundo, el libro Uh -huh. de Claudio Sanauja, Poder Universal,
Poder Global y Religión Universal. Es un librazo para entender cómo es que las Naciones Unidas decidió imponer todo esto y cómo son los mecanismos y las fundaciones que trabajan. Es un súper libro que yo espero dar un curso sobre ese también, de Claudio Sanauja. Sí. Y así como eso tenés muchos libros, el libro de Aborto Ya de Pablo Jurman, el libro Hermana, date cuenta de Lupe Batallán, con respecto al aborto. Sí, ay, yo lo tenía por acá ese libro. Hay otro muchacho ¿cómo es? De allá de San Luis, Pondal, ¿cómo es el? Sí, Tomás González lo Pondal, conocemos. que tiene la Pondal. suma elemental. Pondal, es el libro de Lupe. Es el libro de Lupe. Muy bien, el libro de Tomás González Pondal, y si alguno lo quiere, yo se lo doy porque él me lo ha dado para distribuirlo. La suma. Si alguno de los que están ahora de oyentes dicen, a ver, un libro buenísimo que te da todos los argumentos a favor del aborto y él te los destruye y está espectacular, el libro de Tomás González Pondal, Suma Elemental contra Abortistas. Contra abortistas. Sí. Si alguno lo quiere leer, simplemente mándenme un mensaje de WhatsApp o por la página y yo se lo envío por email a ese libro que Tomás generosamente lo ha puesto a disposición. Un libro genial, que si van a un debate, léanse ese bien libro, se lo estudian y revientan y dan vuelta al que quieren. Con ese, con el de Lupe y con el de Pablo Jurman, ya tienen una formación muy profunda al respecto. Estoy preparando yo un libro que está muy conectado a todo esto, pero tiene que ver con toda la cuestión del embrión y genética, la personalidad del embrión. Así que he estado leyendo muchísimo de genética, de embriología y demás, genética molecular en los últimos meses para este libro que se va a llamar Bolsa de Células. Así que para darte una idea, por ejemplo, aquí todos los gráficos de células y demás. Bueno, mi libro que va a explicar toda la genealogía del embrión desde el momento de la concepción y por qué hay una persona humana. No hay ningún libro que haga eso, que demuestre filosóficamente por qué hay una persona humana desde el momento de la concepción. Todos los libros te dicen hay como hizo un ADN propio, lo cual esto es realidad, pero hay muchos otros elementos a tener en cuenta en cuestiones de embriología y genética molecular, que va a ser un libro como atrapado en el cuerpo equivocado con toda la ciencia, pero muy fácil de leer y yo quiero hacerlo así, digamos, un libro que lo estoy escribiendo y reescribiendo para hacerlo fácil, porque la genética es una ciencia y un campo muy difícil, especialmente porque requiere mucho conocimiento, pero lo voy a tratar de hacer de una manera que realmente que lo lea, que se forme un montón y que salga con argumentos potentísimos de por qué al momento de la concepción ya tenemos una persona humana. Exactamente. Pablo, también te queríamos preguntar para el caso de los jóvenes. Acá en San Luis hay muchos jóvenes porque, bueno, tenemos la universidad pública y te quería preguntar qué consejos les das a los jóvenes que se sienten inhibidos en las universidades, porque, bueno, sabemos que las universidades no solamente tienen la ideología de género insertada, sino un montón de ideas más. Así que, bueno, ¿qué consejos le darías a ellos que se sienten inhibidos? Yo creo que... A ver, todo también depende del carácter. Porque yo cuando estaba en la universidad había profesores que los hacía temblar y los hacía bailar. Así de simple, ¿sí? Yo me acuerdo que en Estados Unidos... ¿Y aprobabas? Aprobaba con guía siempre. Pero ¿qué pasa? Qué bueno. Habían profesores que a veces en la universidad ya se habían acostumbrado a que si daban un paso en falso los reventaba y no tenía problema. ¿Y qué pasa? A veces pasaba que el profesor, por ejemplo, decía algo y después me miraba a mí y me preguntaba si estaba de acuerdo. Hacia ese punto. Pero es una cuestión de carácter, porque, a ver, a mí me pasó, yo leo mucho, ¿no? Y yo leía mucho en la universidad y habían temas que yo había leído más tal vez que los profesores. Entonces, si el profesor se metía en un tema que no sabía, ya era mío. Era como que ya picó el anzuelo y ya no había manera de escaparse y los profesores se daban cuenta. Pero es una cuestión de carácter. Yo en la universidad me enfrentaba y hacía a veces debates, pero bien, siempre con respeto y todo, pero hacía debates fuertes con los profesores. Y el profesor decía algo y el profesor había escrito un libro sobre eso, había escrito un artículo. Yo venía y le escribía un artículo contra él. Y eso era, en Estados Unidos tenías que hacer no solamente exámenes, sino que tenías que escribir papers de 20, de 30, de 40 páginas. Y yo generalmente, si eran profesores muy buenos, yo hacía un paper sobre un tema en el cual lo iba a aprovechar muchísimo el profesor porque era el experto en eso.
Pero si era un profesor en el cual yo no estaba de acuerdo con algunas cosas o su posición, yo hacía un paper contra la posición del profesor. Pero en ese sentido, yo creo que en los Estados Unidos, incluso entre los progres o de izquierda y demás, eran honestos en el sentido en que, claro, me aceptaban la posición y si yo lo rebatía por escrito, me lo aceptaban y no les quedaba en otra que ponerme un 10 por decirte. Pero yo tenía un carácter muy especial igual. Hay otros que yo entiendo que se puedan sentir inhibidos y yo no entiendo a eso. Y eso depende mucho del carácter de cada uno, porque no vale la pena, por ejemplo, me parece a mí, ir a una guerra si no sabes si vas a ganar o si sabes de entrada que vas a perder. Yo en mis batallas intelectuales que tenía en la universidad, yo me metía porque sabía que iba a ganar. O sea, y si no iba a ganar, me quedaba callado. Uno tiene que tener prudencia también y tiene que saber dónde pararse y cómo pararse y no quedar mal parado. Entonces, muchas veces a muchos estudiantes yo les recomiendo cállense, no les queda otra, saquen el título, fórmense por su cuenta. Esto es lo más importante, esto va a valer para todos. Fórmense por su cuenta. Fórmense en paralelo. Si están estudiando historia, si están estudiando filosofía, si están estudiando ciencias políticas, si están estudiando sociología, psicología, lo que sea la carrera, fórmense por su cuenta en paralelo y traten de cuestionar absolutamente todo lo que les enseñan, pero sin decírselo muchas veces abiertamente al profesor, sino que intelectualmente ustedes traten de contrarrestar, traten de verificar fuentes, traten de ver otros puntos de vista, porque así también es como ustedes van a poder decir, bueno, a ver, salió este libro aquí que te da el profesor, y después de este otro que habla sobre ese tema, a ver, leerlos y ver realmente cuál es el que fundamenta mejor, y a partir de ahí te puedes ir formando una idea muy buena, y eso te va a ayudar mucho a debatir y a discernir y a pensar. Pero eso, ¿qué significa? ¿Cuál es el problema? Que tenés que formarte doblemente, tenés que formarte por la universidad y tenés que formarte personalmente. Pero es el sacrificio que hay que hacer. Es el consejo, por ejemplo, que Agustín Laje, que estudia en Argentina, les da a muchos jóvenes. Tienen que formarse por su cuenta y eso significa un sacrificio enorme, pero hay que hacerlo, es necesario. Así es. Pero también tener prudencia. Si ustedes ven que pueden cuestionar, o muchas veces tal vez no cuestionar, pero hacerse los tontos, tirar la bomba. Que eso también me gustaba hacer mucho en la universidad. Tirar la bomba. Vos tirás la bomba, que explote y que se peleen entre todos y se maten entre todos, pero vos tiraste la bomba. ¿En qué sentido, por ejemplo? Hay temas que políticamente hablando, porque es incorrecto, no se puede hablar. Entonces yo, como sabía que no se podía hablar de eso, largaba una bomba en referencia a eso, pero sin decirlo, y se armaba después el despelote, por así decirlo, en la clase. Pero es bueno hacer eso porque uno tiene que saber también crear ese tipo de situaciones para que después el profesor y los alumnos se la jueguen y ver dónde está cada uno parado. Entonces, hay que discernir en cada momento, hay que realmente fijarse cuál es la mejor manera, pero ciertamente que si me pedís un consejo que les aplique a todos, hay que informarse por su propia cuenta, eso seguro. Una de las cosas que estoy haciendo en mi página web es estoy haciendo una lista de historia, estoy haciendo una lista de libros de filosofía, estoy haciendo una lista de libros de ciencias políticas y de varias carreras más, porque son las carreras que están más tal vez ideologizadas hoy por hoy en Latinoamérica. Así es. En medicina y demás, tengo una lista bastante interesante de libros, por ejemplo, de genética, de embriología y demás, pero en general, en esas ciencias todavía se respeta todo eso. Se respeta y se estudia después de que ahí vayan y enseñen el aborto, lo que sea, es otra cosa, pero dentro de todo, no hay médico con dos dedos de frente que hoy en día te vaya a negar que al momento de realizarse la fecundación, el óvulo es fecundado, se produce un hecho genético único que no va a ser alterado hasta el día que esa persona se muera, por ejemplo. Hay dos hechos principales en la vida de una persona, que es la fecundación y la muerte. ¿Por qué la fecundación? Porque en la fecundación comienza a haber un organismo que tiene una intención y una dirección propia. Por eso es una persona humana, ese es el argumento más fundamental. No es solamente el hecho del ADN, sino que es un organismo que comienza a organizarse en pos de lo que somos hoy. Y ese organismo comienza a desintegrarse y pierde ya su dirección cuando te morís, por eso te comenzás a descomponer. Entonces, eso es una realidad importantísima para tener en cuenta en el momento del debate del aborto. Por eso si viene una feminista... Pablo. Sí, se está acabando. Perdón. Sí, se nos está acabando el tiempo. De todas formas, todo lo que nos has dicho nos ha
iluminado a mí, a todos los que nos están escuchando. Y bueno, me han dicho que vas a hacer una reflexión final, si es así, si podés hacerla como para cerrar, porque bueno, nos quedan 4 minutos, así que bueno, sobre todo con esto que estaba comentando para los jóvenes pro vida que te están escuchando, que bueno, que están en este tipo de universidades, no solamente de las universidades públicas, yo soy testigo, yo voy a una privada y la verdad que también, digamos, tampoco hay, Claro. no hay, no hay ausencia de ideología, al contrario. Eh, Muchas veces hay más ideologías. Ciertamente. Así que bueno, si podés, exactamente. Así que si podés darnos una reflexión y bueno, ya en 3 minutos ya terminaría el vivo. Y bueno, te quiero agradecer yo personalmente y también de parte de Generación Provida por la oportunidad que nos No, diste. por nada, perfecto. A ver, vamos en 3 minutos entonces. Yo creo que Sí, tienen que llevar una vida ordenada. Una de las características del mundo contemporáneo y de Latinoamérica en general y Argentina especialmente, y algo que me costó mucho en Argentina porque yo siempre fui ordenado, viviendo en la montaña, viví fuera de lo que era la cultura caótica de la Argentina, hay mucho desorden. Y cuando hay desorden y no se planea, no se llega a ningún lado. Ese es el problema del gobierno de Argentina. Todos los gobiernos de Argentina son un desorden absoluto. No hay ningún plan de nada. La cuarentena te dicen que terminan 10 días y después los 10 días comienzan de vuelta. Y ni saben, nadie sabe absolutamente nada. Es un desorden. Y eso crea mucha incertidumbre. Mucha incertidumbre. La incertidumbre no le hace bien al ser humano porque te estanca. Entonces, no podemos cambiar a la Argentina o no podemos cambiar lamentablemente la estructura de pensamiento y de hacer las cosas de Latinoamérica para la cuestión de Colombia, de México, de Ecuador, de tantos otros países, de Chile, de Bolivia, de Perú, pero lo que sí podemos cambiar es el orden personal de la vida de cada uno de nosotros. Si ustedes me piden herramientas, yo les recomiendo encarecidamente que hagan el curso de 12 reglas para la vida que dictaminé, también está en YouTube y es totalmente gratuito. Ese curso está basado en un libro que ya estoy por publicar en las próximas semanas o meses, que es un comentario a las 12 reglas para la vida, así se va a llamar, para tratar de ordenar la propia vida de cada uno de nosotros, ponerle orden. ¿Orden qué significa? Porque muchos dicen, bueno, no sé cómo ordenar mi vida, porque no tengo ni idea de lo que está bien o qué cosas puede ser mejor para mí. Bueno, eso comienza sabiendo reconocer cuáles son las cosas que estamos haciendo mal o las cosas que podríamos hacer mejores. Entonces, que cada uno de nosotros en este momento, incluso yo mismo, a ver, ¿qué cosas estoy haciendo mal en mi vida? Inmediatamente van a saltar. ¿Qué cosas yo sé que podría ser mejor? Estoy siendo mediocre. Bueno, esas cosas, anotarlas, no tener miedo en este momento, irse, encerrarse en la habitación, que no te vea nadie, guardarlo, donde sea, pero ponerlo por escrito y reconocerlo y ser sincero con uno mismo. Yo hay ciertas cosas que estoy haciendo mal o estoy siendo mediocre y voy a empezar a trabajar en eso. De tal manera que mañana yo me voy a levantar y voy a mirar eso y voy a decir, bueno, esto tengo que cambiar. Y mañana a la noche me voy a fijar a ver cómo fui hoy con esto. Y después lo voy a hacer pasado mañana y así constantemente. Y a medida que yo adquiera un hábito de esto, de introspección y de examen personal, voy a ir mejorando y algún día, en vez de fijarme en las cosas malas, automáticamente voy a cambiar a las cosas buenas que puedo hacer. Y decir, bueno, voy a leer este libro, voy a hacer aquello, voy a dejar de hacer esto, voy a abandonar estas cosas, voy a dejar de estar de novio con este tarado porque es un inútil o lo que sea. Y eso siempre es en serio, y eso te va a dar realmente una perspectiva nueva sí, de la vale. vida y la realidad, porque tenemos una sola vida y a cada minuto hay que aprovecharlo al máximo. Así que eso es mi consejo. Bueno, muchísimas gracias, Pablo. La verdad que ha sido un gusto hablar con vos, escucharte, la verdad que impresionante todo lo que sabes, todo lo que has vivido. Así que bueno, te renuevo las gracias y bueno, les mandamos saludos a todos los que nos han mandado saludos por ahí. He visto varios saludos, digamos, pero no puedo ponerme a ver cada uno, ya nos quedan 20 segundos por lo que estoy viendo. Sí, bueno.